llaman a la esposa mía diciendo, oh, la niña tuya ya está ready para salir de la NICU. Yo tengo una niña de 3 meses, duró como 3 meses y pico, 3 meses y algo en la NICU. Cuando yo voy al hospital, que voy a buscar a la niña para allá que me la den, para yo llevármela para mi casa, me dice que la niña presentó una anomalía en el día donde tuvieron que poner los tubos para atrás porque no estaba comiendo bien. Ese mismo instante, yo agarro el teléfono de mi coach que me hace una llamada. Hey, ¿dónde estás, cabrón? Me dice. Le digo yo, aquí, acabo de llegar a Arizona. Tienes pelea en Qatar. Y yo, ¿cómo va a ser en Qatar? ¿Dónde está Qatar? Yo no sé dónde está Qatar. ¿Dónde cojones está Qatar? Digo yo, dame un segundo, dame 5 minutos, hablé con la mujer mía. Dice, dale para allá, no importa, nosotros vamos a estar aquí. Ya la niña va a durar como una semana más aquí, tú te vas para allá, busca ese dinero para nosotros y vente, tráetelo. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's your host with the most, Death Row Podcast. And we have a very special guest today. Let me get the trumpets, let me get the fire shots, the bullets in the air. Everybody put your hands together. For el Pirata del Caribe, Waldo Cortes, mi hermano. Es un honor tenerte aquí, es un fucking placer tenerte aquí. Gracias, hermano, ¿cómo estás? Tu historia es una de las más interesantes en mi fucking vida de pelea que yo he visto. Yo los conozco a todos, yo los he visto a todos, pero tu historia es, bro, de siendo un pelotero profesional, ahora peleando bien cerca por el título, siendo uno de los mejores y más completos peleadores en el UFC, en un peso que no perdona, porque si te tocan ahí, te matan. Y, man, tú contra todos los obstáculos, contra todas las cosas que tienes contra ti, eres para mí el número. No deberías estar peleando contra Derrick. Eso es mierda. Yo voy a ser el primero. Tú deberías estar peleando por el cinturón. Eso es pinga, bro, lo que te están haciendo, ¿tú sabes? Tú debes estar peleando por el cinturón, pero siempre a los latinos los tratan de pagar mitad del precio y que trabajemos el triple de duro. Yo quiero que después que tú le arranques la cabeza a Derrick, que ya no jueguen más contigo y que tengan el cinturón. Pero verdad, hermano, yo, además de las cosas que estás haciendo ahora, me gustaría empezar con dónde comenzaste. ¿Cuándo tú sentiste eso en tu corazón? Que, bro, yo nací para pelear, porque tú naciste para pelear. Yo he visto muchos atletas y gente que son buenas peleando. No significa que nacieron para pelear. Tú naciste para pelear, mi hermano. Como tú eres, cuando te dan a ti, cuando las balas empiezan a volar y tú te enfocas y respiras y tú estás más cómodo ahí, yo te apuesto que en cualquier otro sitio del mundo cuando estás en esa jaula. Y eso se ve. Yo quiero saber, cuéntalo de cómo te criaste y cuándo este sueño empezó en tu corazón. Hola, Máximo, soy un fanático fiel tuyo, siempre, desde mis inicios, siempre. No, yo nací en República Dominicana, un pueblo llamado Fundación. De temprana edad fui muy sobresaliente, lo que viene siendo las peleas callejeras, como niño, como rivales. Un barrio, vamos a decir, heavy, un barrio que estaba... Sí, había muchos chamaquitos, muchos niños contemporáneos de mi misma edad, y nos tocaba mucho desafiarnos mutuamente, ¿me entiendes? Pero tú sabes que fui creciendo, siempre había muchos pleitos, pero me dediqué a lo que viene siendo el básquetbol primero. De ahí llegué hasta los 14 años. ¿Jugando básquetbol dijiste? ¿Jugando básquetbol dijiste? Sí, jugando básquetbol. Iba al play de vez en cuando, pero era muy flaco, era muy delgado. No me tomaba mucha atención. Pero hubo un scout una vez que pasó por la cancha, yo tirando la pelota de básquetbol, y me observó y me dijo, oh, ¿quieres tirar una pelota en el box, allá en el play? Cuando yo tenía 14 años y 5 meses, me recuerdo que tiré 76 millas. Cuando eso son pero de la nada. De la nada. Porque tú habías hecho básquetbol y fajazón nomás. No, yo había hecho béisbol un poquito, pero no era muy metido al béisbol, solamente era básquetbol y pelea en la calle. Ok. Cuando voy allá, me dice el chamaco, cuando le tiro yo 76 millas con 14 y medio, me dice, oh, tú puedes ser un Julio 2. Un Julio 2 son allá cuando tiene 16 años, 16 y medio, que puede dotar para una firma de millonaria. Cuando yo agarro, me voy con el tipo para la capital, yo duro como 3 o 4 días, el tipo me puso a vivir de una manera muy crítica. Agarré, me fui para mi pueblo de nuevo. De ahí... Dame un poco de detalles, que es muy crítica, a ver.
Crítica en el sentido que cuando estaba durmiendo habían puertas abiertas, no tenía llavines y todo Ah, eso, y podían entrar cualquier persona de afuera, y estaba muy peligroso. La área que estaba viviendo era muy peligrosa. Entonces yo como vengo un chamaco de campo, mis padres son estudiados, yo le dije a mi papá, a mi mamá, mami, yo no puedo vivir así porque si entra una gente y no quiere quitar todo lo que sea, no pueden hacer daño ahí y vaina. Después conocimos una persona que le llaman Luca, que es el esposo de una prima hermana de mi mamá. Él me llevó a la capital y me llevó a una academia decente donde ya yo podía eh, estar más libre, más tranquilo y estar más concentrado en el béisbol. Ahí duré como 4 años. Me tuve que salir de ahí porque querían mucho dinero. Se me pasó el julio 2, la cosa como te había dicho. Llegué a los 18 años, ya me salí de ahí. Agarré un estrellado con varios equipos. Me fue bien en todo, pero hubo uno que me destaqué más, que pues, fue en los Rojos de Cincinnati. Eh, Me dieron la oportunidad y yo me quería mandar a viajar de una vez, pero todo a su tiempo. Me lesioné ahí mismo porque me intentaron cambiar la mecánica. Cuando ya me empiezo a pillar de nuevo, se me rompe el codo, todo el hueso adentro. De ahí me llevan a Cincinnati a hacerme una operación, una cirugía aquí en el codo, se llama tomillón. Y ahí me traen a los 3 días, 4 días después me traen aquí a Arizona. ¿Me escucha? sí. Ya de ahí a los 4 días me trae a Arizona y hago recuperación, hago como 2 o 3 meses. Cuando estamos en esto, lo que viene siendo la recuperación, el Rehab, yo corro mucho siempre, soy muy atleta. Me dice un amigo mío, vamos a quedar y vamos para Nueva York. Yo me hago tu manager y tú te pones a boxear. Porque yo era caliente con los puños. Y le dije le comenté eso a mi papá y me dijo mi papá, no, vente para acá, da tu último tiro, porque nadie sabe y tú no ocupas estar en Estados Unidos, tú me tienes a mí, a tu mamá, solamente quiero que estudie para llevarte a la universidad y ya tú haces profesional, eso es lo que tú quieres. ¿Cuántos años Ok, tenía? tenía ya 21 años, Ok. me regreso para atrás, hice mi último chance, pero hubo un percance donde mi mamá estaba enferma, la internaron y entonces hubo un amigo mío que estaba hablando con su ex pareja y parece que estaba de mal humor y le pasé como la mano así jugando a chelcha. Eh, y me metió mi mamá de mala manera, que tu maldita madre, que si yo qué, vaina así. Yo llegué al baño, me recé para atrás y por poquito lo mato de un golpe, de una derecha que le pegué por el oído. Le pedí disculpas a todos, le pedí disculpas al jefe del equipo, pero me dijeron que tenía que irme para mi casa y a ver que iban a tomar en cuenta con lo que pasó. De ahí me duré un mes en la casa, me dejaron libre. Los japoneses querían firmarme, pero había un meneo también donde mi ex en ese tiempo me quería traer para Estados Unidos. Tenía dos oportunidades, irme para Japón a jugar o venir para acá, para los Estados Unidos a trabajar. ¿Trabajar, Entonces, trabajar en qué? trabajar, porque yo Un ya handyman, tenía lo la, que sea. la cita del consulado, quería venir para acá y todo eso. Entonces yo dije, a mí nadie me va a elegir mi futuro, yo echando en Japón, yo voy a elegir mi futuro y yo estaba yendo para los Estados Unidos. Yo voy tranquilo, yo vengo tranquilo, paso 3 meses sin trabajar y eso, paso casi 4 meses, de ahí me incorporo que viene siendo jugar un poco fútbol americano. Eh, Mi ex en ese tiempo trataba de Process Stone y vaina así para que yo aprendiera inglés, pero se me hizo un poco muy complicado, se me hizo muy complicado jugar los players y toda esa vaina. Me decía el coach, tú eres demasiado fuerte, demasiado bueno, pero no te sabes los juegos, no te sabes la jugada. Entonces dije yo, me agüité un poco, dije yo, fuck it. Vamos a ver qué hacemos aquí en este gimnasio. Me apunté a un gimnasio de boxeo. De ahí andaban clases de arte marciales mixtas, que era el jiu-jitsu, muay thai y boxeo. Yo me incorporé primero, que viene siendo el jiu-jitsu. De ahí encuentro un entrenador que quería trabajarme boxeo conmigo, porque veía que estaba joven, estaba rápido y fuerte. Me dice, oh, vas a durar un año entero para jugar,
para pelear, tu primera pelea, porque tienes que empezar a respirar, tienes que primero tirar los stab y todo, para tirar jab y todo eso. A los 3 meses ya agarré, como quien dice todo. Y ahí me encontré otro coach de MMA. Me dijo, mira, antes de tirarte tú lo que viene siendo el boxeo, vamos a tirarte lo que viene siendo amateur en MMA para ver cómo te sale. En 3 meses después agarré una pelea de MMA donde duré 30 segundos con la pelea, lo noqueé rápido, pum, pum, y salí de ahí. Y ahí me dieron sucesivamente una tras de otra, casi 2 semanas consecutivas así. Agarré en el término de un año y medio, 9 peleas. Que hasta peleé casi una ilegal y la otra me iban a meter preso porque no estaba entre las leyes y eso, y iba a matar el tipo adentro en el ring. De ahí Nueve la peleas, tú comisión, hiciste en un año. sí, sí. La comisión de boxeo de aquí, de MMA de aquí de Arizona, me iba a suspender casi por un año y medio, casi 2 años. Yo le dije, yo no soy de este país, yo no conozco nada. Excúsame por lo que hice, lo que sea. Mis coaches sabían, pero yo no. Entonces suspendieron a uno de los conmigo, pero me dejaron a mí tranquilo para que yo siguiera mi carrera. Okay. Ah, de ahí ya no querían nadie pelear conmigo, porque veía que noqueaba a todo el mundo en amateur. Cuando me consigue un peleador de profesional en el 2018, me recuerdo yo, que lo trajeron de Texas. Venía todo bravucón y todo eso. Digo, bueno, este tipo está grande, jugaba fútbol americano, vamos a ver qué trae. Lo agarré, lo tampé, lo clinché y cuando lo solté le metí un codazo a una izquierda, pum, y lo noqueé en el segundo round como en los primeros 30 segundos también. De ahí se acabó lo que viene siendo el MMA por un tiempo, porque llega el COVID. Ya llegando el 2020, yo duré mucho sin pelear porque los peleadores querían ponerme peleadores que tenían un récord muy grande, me recuerdo yo, y la comisión no me quería dejar pelear. Cuando entro, lo que viene siendo al boxeo. Entro peleando con gente ya que no, un defeater, ¿me entiendes? Peleadores que ya tenían mucha experiencia. Hice 6 peleas y 4, peleando con los campeones nacionales de aquí, un desfile y todo eso. Ya en la última pelea yo peleo con Sonny Canto, es un peleador, un desfile de Torres. No sé si tú has escuchado de él. Ah, yo peleo esa pelea con 2 meses de anticipación, la cual yo nada más estoy entrenando la bolsa y nada más me entrenaron una sola vez con la manopla. Yo agarro esa pelea así porque yo nací para pelear y yo quiero pelear, como quiera que sea. El tipo me agarró en los 40 segundos, me llavió y en una le metí una derecha y me sorprendió con una derecha al centro que me sacó de tiempo. Yo duré como 15 o 12 minutos sin saber de mí, que ni el teléfono de la mujer me sabía yo. Coño. De ahí regreso yo para atrás, de ahí me enojo un poco con el coach, con todo el mundo, me voy a otro gimnasio, ahí conozco que viene siendo Javier Torres, de ahí viene la historia ya con Javier Torres. Como yo salí de boxeo, ya con ese récord y todo eso, yo dije, bueno, vamos a darle ahora por ahí viene siendo el MMA. Yo salgo y entro con Javier Torres a entrenar con un icero. Me dice él, te voy a llevar un defeater a UFC. Y ok, vamos. En una primero agarramos un torneo que estaban haciendo on one aquí con Roof MMA. Estaban dando supuestamente $150,000 y una firma con on one. Cuando yo veo esa situación, yo digo, vamos a darle. Yo entro, mi primera pelea ya entro, vengo y le rompo el brazo al tipo, a un brasileño, un black belt. Le rompo el brazo. ¿Con qué? ¡Pam! Le hice una camora. Uh. Sí, le rompo el brazo. ¡Pam! Y yo, bueno, la vaina va buena. Me excusé con el tipo, le dije, bueno, eso es la pelea, eso que es, y nos fuimos para adelante. De ahí viene la segunda pelea, como en el tremendo de 3 meses. Eso pasó en el 2022, 2021, 2022. Ya el COVID se estaba yendo. Viene, me dan a John Power de California. Ese tipo me dio una rodilla aquí en el pulmón, que me lo infló en el primer round.
y yo duré peleando, creo que fueron los 5 rounds, los 3 rounds fue, 5 rounds con el pulmón hinchado y gané la pelea. De ahí le dije, me dice Javier, te tengo una propuesta ahora. Bellator quiere que tú pelees para ellos, de esta pelea. De ahí es cuando Entonces yo le te dije, descubrí, cuando ya empezaste en Bellator, ahí es cuando ya descubrí quién tú eres y empecé a chequearte y dije, este tipo tiene talento y es un perro, man. Ahí es cuando yo sí. primero te vi pelear. Entonces decidí salirme del contrato de On One Championship, dejar todo eso, los $150,000 y todo eso, porque yo tenía otro sueño. Yo quería otro sueño de llegar a la UFC. Ujú. Pero se me presentó la oportunidad que yo de pelear con este tipo, con Derrick ahí en Miami, por Bellator. Ahí me dan la pelea. Eh, la pelea no es que estaba buenísima, pero gané la pelea con clinch y control y todo eso. Yo estaba creando un poquito, ya estaba saliéndome de cacarón, porque tú sabes que todo esto es experiencia, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Y ahí me dice, no me quieren firmar ellos y eso. Y ahí me dice, Javier, te tengo otra mejor. Bueno que no pasó esto, que no te firmó Bellator. LFA quiere que pelee para ellos. Me daban la primera pelea de LFA. Ese día me recuerdo yo de los güeyes, del trabajo pasé a los güeyes. Y el día de la pelea, salí de trabajar en la tarde, me fui a pelear, lo noqueé y después de ahí me fui a trabajar de nuevo. Porque pagar biles, que tengo que Un pagar tigre, biles, ¿no? un tigre de la selva. Tengo que pagar biles. Y ahí ganamos eso, ya tenemos cuatro peleas, 5 peleas y cero, ¿no verdad? Y ahí me dan la pelea con Thomas Peterson, campeón de LFA en ese tiempo. Vamos a su town allá y todo eso. Me recuerdo yo que había como más de 5,000 gente metida adentro de él. Había mucha gente. La casa Más de llena. ahí, más casa llena. Entro yo, no, entro yo, y es un búho increíble, que los ojos se me taparon, los oídos se me taparon de tanto búho que hicieron ahí. ¿Y a ti te gusta que estén contigo o que estén contra ti? A mí me emociona más cuando me hacen búho. A mí también. Me fascina eso, me fascina. Entra el tipo, es una algarabía con el tipo y toda la vaina. Digo yo, bueno, la vaina se puso china aquí. Yo bloqueé a todo el mundo. Yo te bloqueé hasta Javier porque no se escuchaba nada allá adentro. Porque era como una esquina. Y todo el eso, cuando chocaba allá, no escuchaba nada. Yo bloqueé a todo el mundo. El primer round, me recuerdo yo que pasó el tipo, intercambiamos, me tiró al suelo. ¡Pam! Como 2 veces. Después me tiró en el segundo, ¡pam! Me tiró de nuevo. Pero en el tercero, cuando le digo yo, él me tira para el suelo nuevo, le digo yo a Javier Torres, le digo, Javier, se cansó, agárralo ahora. Entonces me recuerdo yo que me levanto de ahí, me salgo y le hago como un fake, le tiro el jab y le doy con la mano con todo por dentro. Se jodió ahí mismo. Ya ahí tiré una pequeña rodilla para que confundirlo y la saqué. Ah, Como te vengo diciendo, cuando llego a la UFC, me dicen ellos, oh, ¿te quieres seguir quedando con nosotros para seguir peleando y todo eso? Mira, yo prometí algo, que yo hace los 30 años, yo no llegaba a la UFC, yo me retiraba de aquí, yo le dije. Y yo quiero que la UFC me dio un chance para yo entrar a la UFC y así pasó. Y entramos a la UFC, peleé con Dana Susar y todo eso y de ahí hasta aquí ahora. Mi hermano, qué historia, ¿eh? Eh, Tú extrañas los tiempos de béisbol estando en los campamentos, siendo un chamaquito, jugando pelota? ¿O esto es lo que más te fascina de todo lo que tú has hecho? Porque, bro, tú has esto, tenido una vida ya, mi hermano. Ya tú has sí, recorrido sí. el mundo entero. Esto es lo que me fascina ahora. Así, de extrañar sí se extraña, ¿me entiendes? Pero si me dan dos opciones de pedir qué quiero ser, quisiera ser peleador. Aquí yo puedo elegir mi futuro, ¿me entiendes? Siempre. Allá no, ¿Y, allí en béisbol y, te y elige con, el futuro por ti. y con qué tú naciste con más talento? ¿Para la pelota o la pelea? Ay, yo nací para pelear mejor, porque yo
Sí, un ejemplo, Pero no de yo corazón, te pues, estoy hablando de habilidad. Como tú eras, obviamente tú eras habilidoso en la pelota porque fuiste a lo más grande en la pelota. Pero para sí, la pelea también te vino fácil como con la lucha, el jiu-jitsu. Especialmente algo que me sorprende de ti muchísimo es tu condición, brother, porque tú vienes de béisbol y los peloteros no son conocidos por condición, porque no es parte de lo que ustedes necesitan. Ustedes no tienen que estar corriendo ni siendo buenos atletas, es más un deporte de saber hacerlo y la maestría de ese deporte, no de tanto atleta que tú seas, tú sabes. Eso es algo que también es fascinante para mí, la condición que tú tienes, tú sabes. ¿Y eso de dónde viene? ¿Eso sí, es natural o tú sí, también? eso es mi papá era maratonista. Mi Mm, papá corría mucho maratón antes, cuando pequeño, mm, cuando joven, me recuerdo yo, pero cuando yo empiezo, tengo los 18 años, yo me recuerdo, yo estaba haciendo 6.2 milésimas en 60 yardas. ¿Tú me entiendes? ujú. Donde, donde yo me ponía a correr la milla, 2 millas, yo lo hacía en casi 11 minutos Coño. corriendo. Era una persona, un heavy, una persona grande con 240 libras y podía hacer ese tipo de hazaña así, de esa manera. Coño. No, fútbol americano. ¿Y tú le diste al fútbol americano lo jugaste también? Porque ahí hubiera sido un animal también, bro. Sí, pero no, como te dije ahorita, en el transcurso de la historia, no sabía inglés. Ujú. Entonces los play, cuando vaina, no me lo sabía, me atontaba y me iba por otro lado. Coño, bro. Y tú de chamaquito sabías que tenía dinamita en la mano, ¿ah? Porque ya Oh, sí, sí, me sí, dijiste que sí, me tenía una recuerdo. trepazón. Y nadie Me te arre- sacó. Y tú vienes de allá de la selva de la República, bro. Yo me imagino que te habrán sacado machete de vez en cuando allá, porque allá en la República es machete. A todo. Sí, 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 es increíble. Me recuerdo yo que yo llegué a pegar como 5 o 6 golpes al ojo, porque era el ojo que tú buscabas cuando estabas en el callejero. Esos puñitos entraban derechito a los ojos y se abrían así esos ojos rápido. ¿Quién era tu peleador preferido en el boxeo? Vamos a empezar con el boxeo. ¿Quién era alguien de boxeo que tú veías y decías, coño, este tipo es el duro? Que Holyfield y, Holyfield, y Mike Tyson. ok. Me recuerdo yo que cuando estábamos en la primaria, pasaron un video tuyo peleando cuando Kimball's En la Live calle. en la calle. Me recuerdo que estaba flaquito y con la manita así, y tú llegaste a ser viral en ese Sí, tiempo sí, cuando señor. yo estaba por allá en Dominicana. Yo ni pensaba ni pelear, yo no pensaba ni en hacer nada. Coño, bro, ¿cómo es la vida, mi hermano? Cuando yo vi tu historia, cuando tú llegaste a Bellator, después te seguí viendo, y después era un tiempo de eso que yo descubrí que tú eras un pelotero del nivel más alto, y dije, bro, ¿cómo no lo podía fabricar en mi Tú me, mente? tú Hay me mandaste como, mensaje, ¿el qué? tú me mandaste mensaje una vez. Ujú. Sí, hace Sí, tiempo, como sí, por el hace tiempo de tiempo. Corona, algo así, o después del Corona. Y cuando yo vi Sí, tu historia, bro, eso a mí me queda es muy impresionante. Como si tú vienes de la lucha, el boxeo o hasta el fútbol americano, tienes más, tú sabes, más beneficio para ti para entrar al mundo de la pelea. Pero en realidad el béisbol lo único que te puede dar es reflejo, tener buenos reflejos, tener buen timing y eso. Pero la sí. condición, los movimientos son tan diferentes al béisbol que para mí es fascinante, bro. Y es nomás, yo lo acredito a que Dios te dio ese don, que tú naciste para pelear, mi hermano. ¿Tú Pues sabes? yo digo algo que no importa qué carrera tú hayas agarrado, lo que sea, si tú no tienes corazón, no, 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 eso es no, no verdad. importa. El Eso es verdad. corazón viene implantado ahí. Bro, y tú tienes el más corazón en toda esa división. Háblalos ahora, porque a mí me han metido el dedo en el ojo en la práctica, a mí me han metido el dedo en el ojo en la pelea, y es como, te lo puedo decir, para mí ha sido la cosa más dolorosa que yo he sentido en mi vida, que te metan el dedo en el ojo. Cuando bro te trató de hacer la sushi y meterte el dedo en el ojo, del 1 al 10, ¿cuánto era el dolor? Ah, Porque en ese, no, sí, 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 estaba feo. estaba, vamos a decir que fue un 10, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir que fue Fácil. un 10, fue como Es un, que un la 8, gente no un entiende. 8.5, casi 9. Yo, La yo, gente- yo tenía 3 triángulos en mi ojo que se miraba como que sí, y que no puedes ver. no podía enfocar bien con él. Porque un ojo está hinchado, uno está regular. ¿So qué pasa? Ahora tú ves en Oh, diferentes capacidades. Y eso me ha pasado a mí. Es lo peor, bro, es lo peor, lo peor. Y eso no se va. Eso se queda así por un tiempo. yo le digo a los amigos míos ahora, que como ahora estoy haciendo el ice patch, como me lo estoy poniendo,
Yo a veces me lo pongo para el entrenamiento de la pelota y todo eso. Y yo le aconsejo a la gente que trate de ponerse un iPad cuando tienen como práctica de visión y cosas así, para que tú veas qué incómodo tú peleas sin un ojo. Uf, todo cambia, bro. Todo cambia. Y después de esa pelea, porque tú en realidad estás en una de las rechas más duras que hay, después de esa pelea, te ofrecen otra pelea, ¿verdad? Sí, ¿Y sí, cuántos sí, días sí. exactos te dieron para preparar? Me recuerdo, mira, te voy a contar ahora que todo esto fue de película. Esto fue más película todavía. Cuando yo peleo con el training partner de Tom Aspinall, yo esa semana tenía como 2 o 3 días como tranquilo, tú sabes. Yo agarro para Dominicana. Allá duró como 9 días. Cuando yo veo el martes de ese mismo miércoles, Tomando ¿eh? presidente o sano. No, sano, porque Sano, no mamá Juana, nada. estoy haciendo negocitos ya y vaina, y estoy metido mayormente en eso. ¿No? Estaba comiendo picapollo, vainita así, Hey, con la mujer mía y vaina así. Una cerveza, una de o dos vez en cervezas cuando nomás, nomás. de vez en cuando. Cuando el martes del miércoles que yo llegué aquí, llaman a la esposa mía diciendo, oh, la niña tuya ya está ready para salir de la NICU. Yo tengo una niña de 3 meses, duró como 3 meses y pico, 3 meses y algo en la NICU. Esa noche me dice la esposa mía que ella quiere agendar un vuelo rápido para salir para Arizona. Entonces lo ordenó, lo hizo book para la mañana, a las 6 de la mañana, miércoles. Yo llego aquí a Arizona a las 4:30 de la tarde. Cuando yo voy al hospital, que voy a buscar a la niña para allá que me la den, para yo llevármela para mi casa, me dice que la niña presentó una anomalía en el día donde tuvieron que poner los tubos para atrás porque no estaba comiendo bien. Ah, Ese mismo instante, yo agarro el teléfono de mi coach que me hace una llamada. Hey, ¿dónde estás, cabrón? Me dice. Le digo yo, aquí, acabo de llegar a Arizona. Tiene pelea en Qatar. Y yo, ¿cómo va a ser en Qatar? ¿Dónde está Qatar? Yo no sé dónde está Qatar. ¿dónde cojones está Qatar? Le digo, está al otro lado del mundo. Allá ahora mismo. Hoy es miércoles, allá es jueves. Digo, ¿cómo va a ser? Digo yo, dame un segundo, dame 5 minutos, hablé con la mujer mía, que es una mujer mía, mira, tú hiciste desazuldo por allá, tú no hiciste nada, tú te tranquilizaste, el cuerpo te agarró energía y todo eso, tú te sientes con energía y bueno, no sé, yo me siento bien, yo me siento como dos manoplas, los puños y eso. Me dice, dale para allá, no importa, nosotros vamos a estar aquí, ya la niña va a durar como una semana más aquí, tú te vas para allá, busca ese dinero para nosotros y vente, tráetelo. Esa es Ah, larga, serio. Tú eres tipo, bro. Es que hay muchos peleadores, pero eso es un peleador de verdad que siempre está listo, sean 4 días, sean 2 semanas. Es cuando tú me llamas a mí, yo voy a estar listo. Y eso es lo que somos internamente, es peleadores, bro. Y tú demuestras eso más que nada, y especialmente en estas dos peleas, es algo que yo quiero que la gente que esté viendo eso escuche, que te metan al dedo a ti en el ojo y tú no te busques ni un segundo para, no, espérate, no, tal vez no quiero pelear, que me den un punto, no, directo para el fuego. Y después de eso, que te den, ¿cuántos días en total tuviste para preparar? un día. Porque te voy a explicar ahora. Cuando yo le digo, llamo a mi coach para atrás de nuevo, le digo, mira, invita a mi training partner, dile que vaya para allá, quiero hacer sparring para ver cómo me siento para el sábado. Fuimos, pues ya, yo llegué una hora antes, me recuerdo yo, hice 20 minutos de bicicleta, después hice 3 rounds con un amigo mío que le dicen Brian, es un peleador también de amateur ahora mismo, pero tiene 3 peleas en menos de 30 segundos. Era, era Queche de los Q, ¿Qué? tiene 25 años, lo estamos promocionando ahora, se va a hacer profesional. Es una máquina también, él hace sparring conmigo y todo eso. Ah, de ahí me paso con Javier Torres, hago tres rounds más de manopla. Y cuando llegó el sparring mío principal, duramos como casi 5 rounds ahí, no desbaratamos ahí, como quien dice. Después me dice mi coach, ¿estás ready? Y yo, sí, sí, todo el 100%, todo el 100% sin mentir. Me preguntó 3 veces. Cuando me preguntó la tercera vez, llamó a UFC, le digo, estamos ready.
y ahí le pusieron el vuelo. Entonces el vuelo salía 3 horas después, a las 11 de la noche. Yo agarré 9 horas de Dominicana aquí, después agarré 5 horas de Arizona a New York, y de New York allá agarré 16 horas. Dime que te pusieron primer clase, ¿verdad? Supuestamente, sí me pusieron primera clase, pero no había primera clase para yo ir. Me mandaron para atrás en el espacio donde, ¿cómo se llama? En el espacio Exit row. de Exit Road, donde yo podía No, bro, defender no. eso. No, no había primera clase. Yo quería irme como quiera que sea. Yo no quería esperar otro vuelo y ese era el único vuelo. Después de ahí, le digo al coach mío, yo sé que voy a llegar sobrepeso, 2 o 3 libras. Por el viaje está muy largo, que estoy comiendo y el agua se me va a quedar en el cuerpo. Cuando yo llegamos, en eso no iba a quedar en el aeropuerto porque al coach mío Javier Torres también lo agarraron en el aeropuerto porque puso la mano en algo y pitó todo y lo metieron en el baño, lo estaban investigando y toda la vaina. Ahí duramos como casi media hora, 45 minutos esperándolo afuera. Y ya en los güeyes, viernes, porque llegué viernes allá, ya faltaban como casi 40 minutos ya para finalizarse. Llegamos allá, a los güeyes, yo digo, Javier, quiero ir para el pesaje de una vez, pesarme de una vez, ¿cuánto peso? Pesé 3 libras más, pero tenía tiempo de rebajar la libra, de quemar la libra y regresar para atrás. Le dije al tipo, le dije a la gente, mira, yo no me ocupo 10 o 20, 25 minutos para tirar el agua afuera y venir de una vez. Fui al baño, fui a entrenar, 3 rounds, 4 rounds hicimos. En el tiempo del training room al pesaje, había como que se mete 600, 700 pies. Yo en ese tiempo me la pasé con Charo Boxing y corriendo, trotando al mismo tiempo. De ahí bajé a 265.7. De ahí ya nos fuimos dimos el peso, toda la vaina, le pusimos el Sauti y toda la vaina. Nos fuimos al restaurante de Sauti, ¿cómo se llama? South Bay. Ajá, ajá. El tipo de la Sí, salsa. South Bay. La mujer mía se volvió loca ahí, compró un steak ahí y toda la vaina. El comió, compró sushi y toda la vaina y nos hartamos la vaina. Filete. Bueno, lo que vi. Filete nomás. Excelente. Ya no fuimos a la ceremonia. Encontré al tipo. El tipo sin pelear tenía un bajo a cochino arriba. Increíble. Sin pelear todavía. Eso fue sin pelear. Cuando llegamos ahí, lo primero que hablamos fue eso. Uno tipo de la comisión me dijo, mira, el tipo está hediondo. Dale para abajo rápido porque yo quiero salir de rápido también. Y que me excuse si me está mirando y lo traduce después y que me excuse, pero que se ponga alguito, ¿me entiendes? De ahí agarramos y ya. ¿Y tú sabes qué me pasó? ¿Qué fue lo primordial que yo hice en esa pelea? Yo antes el mismo día, yo estaba calculando el tiempo de aquí, de dormir y todo eso. Yo dormí 14 horas antes de pelear. Yo dormí 14 horas, yo me acoplé a la hora de allá y a la hora de aquí. Ya cuando yo me levanté, ya yo no estaba cansado en ningún sentido de la palabra. 2 horas antes me levanté, nos fuimos ya al camerino y todo eso, me estreché, toda la vaina, me solté de una manera tan increíble. Eso me dio el mismo tiempo de que cuando yo me levanto aquí voy a esparrear los sábados a las 10 de la mañana aquí en Ajá. Arizona. Y eso fue así mismo, cabalito. Yo estaba tranquilo, pensante, un machete, era un filo que tenía. Y ya sabíamos lo que veníamos. Tú sabes que la preparación anterior, antes de la hija, era como casi la misma preparación de este tipo. Una preparación de un tipo que tiene un buen golpe arriba, que puede hacer una lucha pequeña, no más de ahí. Y eso mismo fue lo que hicimos. Y el mismo golpe salió. Y tú no llegaron a luchar mucho, pero tú tenías preocupación de su lucha y eso, entrando a la pelea, porque él sí puede luchar un poco. No, no, yo soy una gente ya que yo no le tengo miedo a ningún luchador allá adentro. Yo puedo pelear con cualquier gente allá adentro en lucha, lo que sea. Después que yo perdí la pelea con Gregorio de Lima, que me llevó al suelo y me pude levantar rápido, yo dije, de ahí nadie me lleva al suelo. Me gusta, bro. Y pasó que me llevó al suelo el Spiva, pero me levanté rápido, ni contó que me llevó al suelo. Esa es la cosa cuando
cuando tú te puedes levantar rápido, le quitas la energía al tipo que usó toda esa energía para llevarte para el piso. Eso los hace pensar doble ahora. Si te vuelvo a llevar al piso o estás más cansado, si se para el tipo, después llega el machete. Sí, Ahora, eso me ha salido muy bien. vamos, ¿quién tú prefieres pelear por el título? ¿Aspinall o Cyril Gane? ¿O no te interesa? A mí que me ponga el título, que sea que me ponga allá adentro, yo peleo. Con cualquiera de los dos. Pero yo que quiero el título. Yo voy por el título. Pero eso es mierda para mí que no estás peleando por el título, bro, te digo, man. Hay una cosa con el UFC, especialmente ahora más, que están haciendo cosas raras, bro. Cosas bien raras, mi hermano. Gente que merece el título y esto que el otro le hacen cosas raras. Bro, desde que yo le dije a los bros míos que tú estabas viniendo para el show, tú no sabes el terror y la locura que tú has causado aquí con todos los brothers míos. So, yo tengo preguntas para ti de tus hermanos Ah, dominicanos. Y ellos quieren que te lo pregunte con el acento y como en todas las palabras, que yo lo diga exacto como ellos lo escribieron, me van a matar. So, te tengo que preguntar unas cuantas preguntas de tus hermanos dominicanos. dale, dale. A ver, pues, a ver, te lo voy a decir exacto como lo escribieron. Waldo, dime la verdad. ¿Quién fue el rival que más te ha sacado el diablo en el octógono? El diablo. Ah, la segunda pelea que hice fue con. ¿Cómo se llama este chamaco? Eh, um, Jess Sherman. ¿Cuál? Jess Sherman. El Oh, Jake Sherman ese. Sherman. Yo lo conozco muy Sí, bien. Él ha peleado por mí una pila de veces. Sí. sí. Yo tiré 248 golpes ahí. Y 150 fueron en la cabeza nomás. Ese tipo tiene una quijada, tiene un Sí, aguante. Es increíble. descomunal. Es descomunal ese Increíble. tipo. Sí. A ver. Cuando tú entras a tus peleas, ¿tú piensas en el público de RD o tú entras en un mundo que es solo que tú nomás estás pensando en la pelea y no piensas en nadie? Yo pienso en el público de RD, no pienso en el público alrededor mucho. Pienso mucho en mi familia y en lo que me he preparado tanto y en mis amigos que me han ayudado a preparar. ¿Qué tanto nivel tiene para llevarme ahí? ¿Me entiendes? Siempre comparo mucho los peleadores que peleo con el nivel que tienen mis training partners. Ajá, siempre. Eso es una buena forma de medirte. Sí, Ok. ¿Tú crees que UFC está ready para sentir la sazón dominicana de verdad? ¿Tú crees que están sí, listos? yo sí, sí ¿Están se está ready ya? preparando, yo sí se está preparando, se está preparando. Yo sí se está Tú eres un preparando. tigre, tú eres un tigre con raya. Hay muchos tigres sin raya que Sí, tienen UFC. Tú eres tigre con raya. sí. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? A ver. Y ahora muy interesante porque dejaste la pelota siendo domi. Eso es algo, en el group chat acá lo tengo. Ellos no pueden creer que tú dejaste la pelota siendo, tú sabes, dominicano. Es una locura, ¿ah? Eso es decir, Sí, para toda la gente cercana de ti, esto debe ser como una montaña rusa, bro, y que tú, viniendo de la pelota, que no es tanto contacto en la pelota, en realidad, a la cosa que es más contacto de todo el universo, a la cosa que es más violenta, más full de todos los deportes, bro. Qué contraste, que eso todavía a mí, mi mente, cuando yo me pongo a pensar en eso, bro, tú tienes un talento mandado por Dios, mi hermano. sí, sí. Es increíble también, pues imagínate, salir del béisbol y hacer esa hazaña de entrar al UFC y llegar a este nivel es increíble. Hasta Brother, yo mismo me sorprendo, pues. brother. Y no puedes parar hasta que tengas el cinturón ese y Sí, arrancar todas las cabezas ahí, man. ¿Qué tú, sí. qué tú me puedes decir de Thomas Aspinall y Gunn de su última pelea de ellos? Hasta la cosa del dedo, del ojo, técnicamente, ¿tú ves cosas que te den ventaja a ti en esa pelea? Cosas que tú digas, yo me lo voy a comer vivo. Sí, sí. En la visualización que yo miré en ese primer round, Tom Espinal entró muy, muy tímido en el sentido de intercambiar golpe con él. Quería como conocerse primero, pero en ese sentido, Sirigue no vino a eso. Sirigue vino de una vez a llavearlo y a romper la nariz. Una vez Tom Espinal probó sangre. Cuando una persona que dura un año y medio sin pelear en un ring y pelea con un tipo de esa categoría, cualquier cosa que pase,
cualquier pendejada que pase se va a parar. Es cuestión que el otro peleador no quiera pelear, porque se va a intimidar de una manera, ¿me entiendes? Eso me fijé yo, que él podía seguir peleando, pero no se quiso arriesgar. Oye, aquí tengo la pelea, tú no la puedes ver, pero aquí estoy viendo tu pelea cuando peleaste con el cubano. Otro gran atleta, súper atleta. Pero, men, Sí. tu experiencia ahí se enseñó mucho, tu decisión también, porque ahí te estaban trayendo como para que, tú sabes, para que te A mí me saquen. estaba entrenando como Ajá. filete al carnero, como carnero, Ujú. Te ¿me estaban entiendes? trayendo de filete y no. Oye, cuando yo doy el peso con el tipo, yo digo, yo, pesamos iguales, pesamos 260 y pico, 62. Él pesa 262, yo peso 262. Cuando yo entro al ring con ese hombre, Es un yo le gorila, bro. digo, oye, yo le digo al Cosmo, que tú sabes que uno va a la esquina y habla. El tipo como que creció, se ve. Yo no podía mirar la parte de atrás Ujú. con la espalda y todo eso. Y es bueno. No, es súper atleta ese tío, explosivo. Uno de los más rápidos en ese peso que yo he visto en realidad. Y todavía está ahora, está en karate y combate, matando a todos los campeones ahí. Está Dale, rompiendo, está bueno. rompiendo. Sí. Me Porque recuerdo en yo el que le tiró piso de un. él todavía la lucha y el piso de él, tú sabes, le falta en realidad coger eso. Pero el tipo parado sí tiene sus cosas, su magia, que es Sí, sí. explosivo, se mueve diferente a la gente. So, ese era una pelea también para que el público conociera, porque él tenía mucho público ya con él, con sus peleas que habían sido de 20 segundos, 30 segundos, y después te trajeron a ti para que sea igual, filete, y no, eso. Me recuerdo que el tipo subió 40.000 seguidores, 50.000 seguidores en 3 días. Y pa, después que noqueó al tipo así rápido en Ujú. Miami, el tipo, y después de ahí, él me tiró antes de eso. Cuando él noqueó, me recuerdo yo que él me tiró a mí, "Oye, yo quiero pelear contigo, que si yo qué, man. Yo no estaba pensando que él iba a pelear conmigo, porque de hecho era que él tenía que pasar por una secuencia, como todo el mundo pasa, de 3, 4, 5 peleas antes de pelear con una persona que tú quieres pelear. No, a él, de una vez la pelea la ponen conmigo. Y digo, bueno, el tipo quiere pelear conmigo, se va a dar. Yo no tengo miedo, que peleamos entonces. Ahí una vez todo lo que viene siendo Cuba, todo el mundo estaba diciendo, oh, que por qué van a pelear esos dos caribeños tan pronto, Eso, que si yo ese era, qué. ese era como yo me sentía, tú sabes, porque yo ya te Eh, conocía a ti, era gran fan tuyo, gran fan de Spain también, y yo quería verlos si pelearan, que fuera por como entre los 5 mejores o por un algo así. cinturón o algo, tú sabes, porque esa es otra cosa que yo siempre siento, que los latinos los hacen pelear uno contra los otros para sacar uno, tú sabes, y que uno de los dos vaya para arriba en vez de, porque eso no lo hacen con otros países muchas veces, pero con los latinos siempre nos ponen a chocar, tú sabes, pero no es nada, no es nada. Robeli está haciendo su cosa por ahí en Karate Combat, que le sigue yendo bien y rompiendo cabeza ahí. Ya se ganó el título de campeón ahí. Pero Eh, lo único que tengo miedo es que va a matar a alguien ahí, bro, y lo van a mandar preso, porque está matando a la bueno, gente ahí. Está matando a la gente ahí. bueno. En la pelea de Derrick Lewis, ahora, sin decir tu estrategia, obviamente, hay cosas que tú veas que tú dices, "Ujú, esto es para mí". No, pero tú sabes que lo que viene de Lewis, lo que viene de la derecha y viene un ganchito que tira izquierda ahí. Si yo se lo paré ya, ¿qué va a tener más? Dime, ¿qué más va a presentar después de ahí? Ah, sí tira su rodilla también, saca su Sí, rodilla. pero ya como la que volaste tú, ¿te recuerdas que volaste cabeza? Pues ya, Yo estaba ahí en vivo cuando él lo hizo eso en Utah. Yo pensaba que iba pues a sí, romper el récord. Sí, salió ahí porque él peleó contra uno del equipo mío y lo cogió con la rodilla de momento y dije, coño, el tipo va a que romper el Gregorio de récord. Lima. Ajá, él es de American Top Team y yo dije, Sí, coño, lo va a coger, va a romper el récord. Y no, se demoró un poco más. Pero sí es explosivo, Derrick. La cosa es que no, algo que yo he visto a través de su carrera, él no tiene esa gasolina como tú sabes. Porque tú puedes pelear sí, cada segundo, de cada minuto, de cada round. Derrick sí, escoge sus momentos en pelear. Y ahora es muy bueno sí. escogiendo sus momentos en pelear, porque si él toca a una persona una vez, es como te das cuenta rápido, pero él sí tiene su cosa. Lo que yo creo que un estilo como el tuyo, que no le vas a dar chance de respirar, lo vas a sofocar. Y tú también tienes todo el atleticismo que él tiene.
tú también lo tienes. Yo creo que tú vas a ser una de las personas más atléticas que él se ha peleado con. Porque generalmente cuando él entra ahí, él es el más atlético. Él es la Sí. persona más pegadora, más rápida, todo eso. Contigo, él tiene que decir, coño, no soy el más atlético. Porque tiene a alguien que es igual de atlético o más. O Él sea, va a querer yo creo que él va a querer sorprenderme en algunos aspectos, como tú sabes, de toda su carrera, como ha hecho sorprender personas. Cuando son más atléticos que él trata de sorprenderlo. ujú, Como de que se cansa, o que se queda, ujú, o que ujú, se... ¿Me entiendes? Son ujú, cosas de esa manera que puede ser una sorpresa a él. ujú. Pero ya estamos agarrando todos los videos desde el principio de él, lo estamos agarrando todo y mirando qué puede hacer. ¿Cuándo es la pelea para toda la gente escuchando? Peleamos ahora en enero 24. Esa va a ser la primera pelea de Páramo. Mi pelea va a ser la segunda o la tercera, creo, de que del- la cartelera principal, la main card, que le damos, Tremenda cartelera también va a ser esa. sí, donde le Tenemos, agradezco yo a la UFC, me invitó para la conferencia y todo, y estaba con muchas estrellas ahí, me sentí muy bien, muy halagado y ahí es me donde tú sentí muy mereces feliz. estar con todas esas estrellas, mi hermano. Ahí es donde tú Eh, mereces estar. No me gustó mucho lo que Derrick Lewis dijo, que él dijo que si tengo que, yo meto el dedo en el ojo, lo pateo en los huevos, lo que tenga que hacer para ganar. Ojalá que todo eso le venga para atrás cuando tú le metas la derecha por el cuello y lo desnuques todo, mi hermano. eso sí, con Dios mediante, con Dios mediante. Amén. Amén, mi Sí. hermano. Que a ver, cuéntame, men, ¿cómo era el entrenamiento cuando tú estabas en el pick de béisbol? Dilos un día para la gente que no son de la pelota. En el ¿Cómo béisbol, era eso? en el béisbol. Ujú. Ok, nos levantamos a las 5:30. De ahí nos iban a correr, que viene siendo 45 minutos. De ahí agarrábamos nosotros que viene soltando el brazo, hace como media hora. Después nos poníamos a hacer situaciones de juego, lo que viene siendo en el cuadro. De ahí nos ponían a correr, a hacer los pivoteos y toda la vaina. De ahí que terminaba, ¿no? Nos iban, lo que viene siendo la esquina, nos ponían a hacer intervalos. Intervalos son cuando te vas todo el perímetro por afuera del right field, center field, left field, rápido, y vienes por el medio suave. A mí me ponían a correr con los outfielders y los infielders, porque yo era como lo que más corría siendo pitcher. Como yo era lo que más corría, siempre me ponían a correr con ellos, porque ellos eran los más atléticos y querían que yo lo puchara a ellos para seguir. Había un equipo de 24 30 peloteros, y yo era el segundo que más corría de todos. Es una locura a tu peso, bro. Eso es lo que es Eh, impresionante, man. eh, Eso es lo que es sí. impresionante. Entonces de ahí ¿Crees que veníamos. pichando te ayudó con la técnica? Porque obvio que no es igual, pero ¿tú crees que te ayudó con la técnica de soltar el golpe, algo que tú lo hayas cogido? Sí, sí, ¿Cómo sí, que? todo eso viene igual. Lo que pasa es que ahora estamos mejorando, lo tirar el golpe más estrecho, más recto. Antes era como más por arriba, ahora me metido más de la quijada para el mentón del otro lado. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, después, como te digo, hacíamos todo eso, intervalo y eso. Terminaba con un stretch, abdominales y eso rápido. Cuando íbamos a terminar, antes de terminar, íbamos a comer, hacer como una pequeña merienda. De ahí íbamos a correr, a agarrar nosotros, que viene siendo el barricade, donde nos ponían a nosotros a agarrar los bateos, las posiciones cuando bateaban, nos ponían a hacer infield. Entonces nos íbamos para atrás a recoger toda la pelota que los pateadores botaban para atrás. Entonces ahí relajaban, ¿no? Chelchaban y todo eso, y ya no íbamos para bañar y a comer de nuevo. Y ¿Cuántas ahí horas al terminábamos ahí. día averaje? De 5 a 2 de la tarde, Todos los días. todos los días, Wow, mi hermano. Eso es todos lo los que días. te dio la base también para la disciplina, la rutina. Sí, todo eso es disciplina así de esa manera. Y más que estaba empeñado en seguir adelante, en querer ser alguien grande que viene siendo en este deporte, para hacer historia en esto y que mi nombre suene de aquí a 100 años más. Así será, mi hermano. Y ahora dime, ¿por qué tú andabas fajado tanto en las calles, mi hermano? ¿Tú andabas tumbando jeva? ¿Tú eras un pesado o era que te buscaban a No, ti?
No, 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 yo era una persona que si yo miraba a los más pequeños abusado de más grandes, yo me metía. Entonces yo me hacía primo, no, tú sabes, de campo y eso, yo me hacía primo del que no era mi primo. Entonces ese es mi primo ahora, por hoy. Y nos agarraban así y eso era defendiendo a la gente, ¿me entiendes? Y a veces en la cancha de jugando basquetbol, tú sabes que a veces se da su codazo o se dice una mala palabra o eso, no te gusta y tú tienes ya riña con lo que viene siendo con el otro jugador. Ya ahí se nos vamos a los fundazos. Eso era 2 y 3 peleas diarios. Tu plato favorito dominicano. Plato favorito dominicano que mi mamá me hace el sancocho de auyama. Ok, ok, Sancocho de auyama y el moro de guandule con pecho de res. ok. Eh, Y de así tomarte va. los jugos, porque allá está, tienen la mejor chinola en la República Dominicana. Es la Ese. mejor chinola, pero hay Ah, un jugo que se lo recomiendo a cualquier persona que vaya, que es el jugo de cereza. ajá, yo lo he El jugo de probado allá. cereza es el mejor del mundo. Yo viví en la República 8 meses, hermano, y eso era para mí siempre uno de los mejores tiempos de mi vida. Yo voy todos los años. Yo estaba en la República hace 2 meses. Siempre estoy en la República. Esa es la tierra de Dios, mi hermano. Me encanta Sí, tu país, es bro. muy bonita, es muy bonita. La cultura, la gente, la comida, el paisaje. Mi hermano, Así mismo. gracias, ha sido un honor tenerte aquí en realidad, man. Tú eres alguien que yo estoy mirando siempre, todas tus peleas, desde Bellator te estoy viendo, bro. Eso, es un honor tenerte aquí en el show, darte las bendiciones y traer ese cinturón para los otros, bro, la gente latina que te necesitamos ahí, mi hermano, que tú tengas el cinturón así arriba, fucking King Kong en la casa, mi hermano, Sí, ¿ah? así mismo. Gracias, hermano. Arráncale la cabeza al Yankee este, bro. Aquí, quítale la cabeza, bro. Gracias, gracias, hermano. No, aquí también somos fanáticos tuyos. Cuando tú vas a pelear, siempre estamos nosotros 100% en el televisor, donde quiera y toda la vaina así. Tienes una fanaticada muy grande que viene siendo en Arizona también. Todo el mundo va Eh, para ti siempre. Mi gente latina estamos allá duros. ¿Qué es lo Sí. que más no te gusta hacer del MMA? Como levantar pesas, jiu-jitsu con el traje. ¿Qué es lo que más no te gusta hacer? No me gusta hacer técnica. Me gusta ir al fogueo de una vez. A fuego directo a la cocina. ¿Y qué es lo que más te gusta? El fuego, ¿ah? A mí me gusta el fuego. Imagínate que, te voy a decir ahora, eso lo voy a decir ahora en cámara. Yo hago sparring los lunes, martes, miércoles y los jueves y los sábados. Toda la semana. Y si, Ah, pero ¿a qué intensidad los haces? ¿Es como siempre a fuego o...? Cuando yo no tiro los golpes duros, trato de moverme mucho con el cuerpo Ajá, para tener la agilidad y todo. Pero lo que viene siendo los miércoles o los martes ahora, hay 2 chamacos que vienen de Tuzón, que Javier Torres me lo turnea de 2 minutos y medio y 2 minutos y medio. chacho. Pero los chamacos vienen a matarme los dos. Y así son 5 rounds para mí, 2 rounds para uno y 2 rounds para otro. Entonces, por todo hacemos nosotros 9 rounds. Chacho. ¿Me entiendes? Los miércoles y los sábados. Yo estoy haciendo sparring los miércoles con Tarreo Fortune, que el mismo día que yo peleé en Bellator allá en Miami, él peleó también. Ok. No me acuerdo de él, Y pero... posiblemente, si Dios lo quiere y eso, podamos verlo en la UFC. Sí, señor. Es campeón nacional de lucha y es blue belt mundial en Jiu-Jitsu. Y así como tengo yo los golpes, los puños, así mismo lo tiene él. Ok. ¿Qué peso? Heavyweight también. Heavyweight. Oh, wow, ok. Ok, dime, ¿bachata o merengue típico? Bachata, me voy con la bachata. El sur de la República Dominicana es bachata. ¿Bachata o salsa? Bachata, ¿Bachata o reggaetón? bachata. Muchacho, ok. ¿Y cuál, tu preferido de bachata? Romeo Santos y mi Luis Miguel de la Margue. Mm, eh, Prince Roy ahora que salió con el álbum nuevo, muy, muy, muy amoroso y vaina. Yo me voy con Anthony Y Santos. así. Es el preferido mío. eh, Ahí están los dos mezclados ahí. Si quieres, Eh, escucha el álbum los dos. ok, preferido pelotero de todos los tiempos. Ahora mismo el de Blue Jay,
el hijo de Vaina, ¿cómo se llama? De Vladimir Guerrero Jr., ese favorito, Tati y Otani. Otani es un salvaje. Otani es un salvaje. Sí. Ok. Preferido peleador del MMA. Ah, ya que saliste tú, ahora Ilia Topuria. Ilia, bro, Ilia es un salvaje. Ilia lo hace todo. Lucha, mete las manos. Lo hace de Sí, todo, mi hermano. Lo hace de todo. así mismo es. Así mismo es. ¿Tú has escuchado el pelotero Chapman, el cubano? Ese es Oh, sí, sí. un demonio hacer. Esa historia, me volé esa historia, pero cuando yo fui a hacer Rehab aquí, cuando me lesioné, que me hicieron la operación, que vine aquí a Arizona, yo me quedé por Chapman casi 3 meses, pero ya era Grande Sí. Liga, yo era de la... él llegó a jugar por Cincinnati, ¿no te recuerdas? Ajá. Ok, él hizo Rehab, él también estaba lesionado, y lo hicimos juntos. Coño, no sabía eso. Sí, sí. Chapman, yo creo que también puede haber sido tal vez peleador. Tiene el Oh, atleticismo, sí, por lo sí, menos. sí. Él me decía ahí que para los puños, pinga, soy durísimo. Y yo lo creo, ese tipo tiene un físico y además como suelta el cañón ese, bro. Y él estaba más delgado cuando estaba jugando con Cincinnati, estaba más delgado, pero ahora después de los Yankees agarró un físico y controló su recta y eso, y es un come hombre ahora. Está el tipo explotado, man. Oye, ha sido totalmente un placer, un honor. Si hay algo que le quieres decir al público, toda la gente latina que te está apoyando, todo salir en inglés y español, eso es lo que tú quieras decir, mi hermano, este es tu tiempo, lo que tú quieras decir ahí, suelta. Sí, a lo que siempre digo, que Dios me lo bendiga, y que bendiga todo como ha sido conmigo siempre y así, que sigan así, que este dominicano va a dar todo hasta el final y que sea lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Y que Dios mediante vamos a traer ese título para que viene a América Latina y con todo hasta el final. Amén, mi hermano. Amén. Plátano power, brother. Power. Señor, oye, se te quiere, mi hermano. Gracias un millón. Igual, Estamos en igual. contacto. Lo que podamos hacer por ti siempre lo dejas saber, mi hermano. Un abrazo. Gracias, hermano, gracias.